¿Qué tal? Somos el grupo conformado por Jorge González, Valentina Cano y Nicolás Espínola para poder hablar sobre nuestro proyecto y diseño del simulador de web banking. Yo voy a estar hablando sobre los diagramas de interacción en nuestro sistema de web banking. Primero vamos a estar viendo sobre el proceso de validación del PIN de una cuenta. Bueno, empezamos con el cliente. Este mismo quiere entrar al menú. El menú le va a solicitar sus datos, ¿verdad? Se lanza la interfaz, se introducen los datos. Luego vamos a través de un método, ¿verdad? Vamos a mandarle el número de la cuenta con el PIN introducido y comprobar si este PIN que el cliente introdujo coincide con el PIN que en realidad pertenece a esta cuenta. Se retorna la validez desde la base de datos, ¿verdad? Se muestra la validez, ¿verdad? Y si fue válido, entonces, bueno, se va a la acción que el cliente quería realizar a través de la interfaz. Y si esta acción no fue válida, entonces se repiten las acciones 2, 3 y 4. Luego, el diagrama de validación del PIN de transacción. El cliente va a solicitar una acción en específico a través del menú y se va a solicitar los datos de este. Se va a validar el PIN de transacción utilizado para la acción que el cliente quería realizar. Se valida, se retorna la validación, ¿verdad? Y cuando se retorna esta validación se realiza la acción si esta fue válida. Y si no fue válida, entonces se vuelve a repetir desde el paso 4, ¿verdad? Se vuelve a solicitar los mismos datos. Luego el diagrama de transferencia entre cuentas. El cliente solicita hacer una transferencia, ¿verdad? Luego se valida el PIN de transacción a través con el número de cuenta y con el PIN de transacción. Luego retorna la validez, ¿verdad? La validez para el PIN de transacción. A través de esto, luego de ser validado, se hace una transferencia con el número de cuenta que el cliente introduce y con el número de cuenta desde el cual se está realizando. Luego se deposita, ¿verdad? Desde el banco se deposita a una cuenta en específico. Esto se muestra en pantalla, ¿verdad? Y se guarda la transferencia en la base de datos para luego, bueno, como que se realiza una nueva transferencia, entonces para que en la base de datos figure a esa persona y tanto al sistema del banco para que no haya problemas. Luego, para depositar en una cuenta. Para depositar en una cuenta, ¿verdad? Se llama a la acción deposit, se obtiene la cuenta, se valida la fecha actual. Luego de haber sido validada la fecha, esta sirve luego para poder añadirla a la lista de depósitos para que se pueda ver cuándo se depositó. Luego se valida el PIN, se retorna la validez de este PIN y se solicita, ¿verdad? Un nuevo depósito, se agrega un nuevo depósito a la base de datos con un monto que se le pide al cliente y se muestra un comprobante en pantalla. Luego, con un diagrama de consulta de saldo, vamos a estar mirando cómo es la interacción en este método de consulta. Ahora, con el diagrama de consulta de saldo, vamos a estar viendo que para consultar un balance, ¿verdad? o saldo a través de una cuenta, el cliente lo que hace es solicita, ¿verdad? El balance actual, se valida ese PIN, el PIN que fue introducido por ese usuario, se retorna esta validez, ¿verdad? Si fue válida, entonces se procede a la acción de obtener el balance a través de el número de cuenta, ¿verdad? Se pasa esto a la clase banco, ¿verdad? Y el banco manda el balance de la cuenta actual. Entonces se retorna eso y el cliente puede ver a través de la interfaz gráfica el balance de su cuenta actual. Luego, por último, el diagrama de pago de servicios. El cliente solicita pagar un servicio, se valida su PIN con el número de cuenta actual, ¿verdad? Se retorna la validez de ese PIN de transacción para que sea válido, ¿verdad? Que no sea otra persona que quiere pagar un servicio con la cuenta del cliente. Luego se procede a la acción Pay Service para que el cliente pueda pagar el servicio en específico. Se manda al banco este proceso
y luego a través de un proceso de pago se realiza el pago de servicio y se guarda en la base de datos para que el banco tenga ese proceso que se realizó, para que luego no haya problemas con el cliente, para que éste sepa también que fue realizado el pago y también que se pueda comprobar a través de la compañía a la que se está pagando. Ahora mi compañera Valentina Cano va a estar hablando sobre la interfaz gráfica y los reportes del sistema. Bueno, yo ahora les voy a hablar sobre la interfaz, o sea, mostrar la interfaz y los reportes que aparecen en cada pantalla. Para comenzar tenemos esta pantalla que sería la pantalla de inicio de nuestro sistema bancario. Acá uno debe ingresar su número de cuenta y su PIN de cuenta y pueden aparecer los siguientes informes o reportes. El primero sería que el PIN de cuenta es incorrecto o inválido. El segundo, que el número de cuenta o que la cuenta no existe. Tercero, que en caso que no se haya completado ninguno de los dos campos o uno de los dos, que aparezca un reporte que diga que todos los campos deben ser completados. Y luego al apretar ingresar, si es que todo está bien, si el PIN de cuenta es correcto, si el número de cuenta existe o que la cuenta existe, se visualiza la siguiente pantalla que sería el menú principal. Acá se puede ver las cuatro opciones que uno puede realizar en nuestro sistema bancario. El primero sería ver el saldo disponible. El segundo, realizar algún depósito en la cuenta. El tercero, realizar una transferencia a otra cuenta. Y el cuarto, pagar algún servicio y los servicios disponibles muestra el sistema. Ya se va a ver eso en pantalla siguiente. Bueno, primero voy a explicar la pantalla del PIN de validación. Esta pantalla aparece siempre antes de realizar algunas de las acciones que mencioné anteriormente. Pueden aparecer algunos mensajitos de error o algunos informes como el que se ve en pantalla que dice que el PIN es inválido. Esto sale en caso de que el PIN no sea el correcto. También puede salir un mensaje de error cuando no se coloca el PIN y se aprieta el botón validar, ya que se deben completar todos los campos. El PIN que se coloca acá puede ser uno de los siguientes. Primero, el PIN de transacción que se coloca cuando se va a realizar una transacción. Y el segundo es el PIN de cuenta que se utiliza cuando se va a realizar algún depósito, se necesita ver el saldo o se quiere pagar un servicio. Esta sería la pantalla que muestra cuando se va a realizar una transferencia luego de hacer la validación del PIN correspondiente. Acá se debe completar el campo de número de cuenta destino, la cuenta a la que se quiere transferir y el monto correspondiente. Un ejemplo, por ejemplo, sería de mensaje sería el que se muestra en pantalla, que es cuando la transferencia fue exitosa, pero también pueden aparecer mensajes de error, como por ejemplo que el número de cuenta no esté completado o que el monto no esté completado, entonces aparece que los campos, que todos los campos deben ser completados. Luego, para ver el saldo, simplemente se valida el PIN y se aprieta el botón de ver saldo y siempre aparece un mensajito como este de que el saldo disponible es y el monto que uno tiene en su cuenta. Luego, para realizar un depósito se debe colocar el monto a depositar. Al colocar depositar puede aparecer un mensaje como este de que, por ejemplo, el depósito fue exitoso, o en caso de que no se haya completado nada o que, por ejemplo, se haya colocado un valor no numérico, puede también aparecer un error. Este error de valor no numérico también aparece en las otras pantallas, en todas en realidad, porque siempre se hace la validación de que cuando se ingresa un monto o un PIN, el valor que uno ingresa sea numérico. Y por último, para pagar un servicio, primero uno debe seleccionar uno de los servicios que muestra en pantalla, que ahí se ven que son 6, y se debe ingresar el monto a pagar, ¿verdad? Uno de los mensajitos que puede aparecer es como el que se ve en pantalla, que dice que el servicio se ha pagado exitosamente, y nuevamente cuando no se ingresa el valor o no se selecciona el monto, o no se selecciona el servicio a pagar, puede aparecer un mensaje de que todos los campos deben ser completados
o si es que se coloca un valor no numérico en monto, va a salir también el error. Bueno, ahora yo le estaré presentando lo que sería nuestro diagrama de clases. Primeramente sería la clase de pago de servicios, en la cual guardamos como atributos tenemos el ID, el código del servicio, la fecha en la cual se realizó el pago, el monto y el número de la cuenta que pagó. Estos serían los métodos para obtener los valores de esos atributos. Después tenemos la clase de transference, donde guardamos las transferencias o sus atributos son el ID, la fecha en la cual se realizó la transferencia, el número de cuenta a la que se transfirió, el número de cuenta del cual fue transferido, el nombre de la cuenta a la que se transfirió y su número de cédula. También el monto transferido. Y esos serían los métodos para obtener los valores de esos atributos. Después tenemos la clase depósito, deposit, donde como atributos tenemos el ID, la fecha en la que se realizó el depósito, el nombre de la cuenta, el número de la cuenta a la cual se realizó y el monto depositado. Y esos serían los métodos para obtener los valores de esos atributos. Estos objetos son implementados en listas. Esta, por ejemplo, sería la lista de depósitos, donde podemos ver métodos como añadir un depósito, obtener todos los depósitos, obtener por número de cuenta, por mes, por año, por día, y un método para validar la fecha, para que al realizar la consulta se pueda realizar en una fecha válida. Después tenemos la lista de transferencia, que tiene los mismos métodos como la de depósito, obtener todas por mes, por año, por día, y el método para validar. Esta lista implementa la clase transferencia. Después de esta tenemos pago de servicio, la lista de pago de servicios, que implementa la clase pago de servicio y tiene los mismos métodos que las otras dos listas, que son añadir, obtener todas por mes, por año, por día y validar la fecha. Después tenemos la clase principal, por decirlo así, una clase muy importante que es bank, donde implementan las tres listas, la lista de depósitos, la lista de transferencia y la lista de pago de servicios. En esta también guardamos datos básicos de lo que sería el banco, el nombre, su dirección y su número de teléfono. En esta clase es donde tenemos todos los métodos que se realizan en el banco para cada acción. Estos son métodos para obtener los valores de los atributos menos importantes, ¿verdad? Después tenemos estos métodos súper importantes que son, por ejemplo, añadir una cuenta, depositar dinero, hacer una transferencia, obtener detalles, validar los pines, después obtener las listas y otros métodos más. Después tenemos una clase de manejo de excepciones, donde vemos los mensajes de error, por ejemplo, que le sale al usuario cuando ingresa mal un valor o no ingresa un valor, por ejemplo. Tenemos después el bank account, que es la cuenta del banco, donde como atributos tenemos el número de la cuenta, el nombre del titular, su número de cédula, dirección, su RUC. El balance sería el saldo en cuenta, el PIN de la cuenta y el PIN de transferencias. Y estos serían los métodos para obtener los valores de esos atributos. Después tenemos lo que sería el Bank System, que sería la interfaz gráfica principal de nuestra aplicación, donde tenemos como atributo un stack, por ejemplo, donde se guardan todos los paneles que se van a ir mostrando para cada acción. Después tenemos el MyBank, que sería el banco. Esta clase implementa el banco y es la clase principal en sí, luego donde se crea todo esto. Después tenemos como métodos todo lo que son estos handlers, donde son los métodos que manipulan todas las acciones que se realizan. Por ejemplo, el menú principal o la pantalla de depósito, de transferencia, de pago a servicio y todo eso. Después tenemos los métodos de escribir el banco en sí, guardar, por ejemplo, todos los datos, leer los datos que ya se tenían guardados y otros métodos más en él. Y esta es la relación que existe entre todas las clases, de implementación, de adición, composición y demás.
Y ahora les estaré mostrando lo que sería el diagrama, el posible diagrama de nuestra base de datos. Iniciando por la tabla Bank Account, la tabla donde se guardan los datos de una cuenta de banco. Tenemos un ID, el nombre, la cédula del RUC, el balance, los pines en sí y la dirección. El primer key en esta tabla sería el ID, que sería en sí el número de cuenta. Después tenemos la tabla pago de servicios, y el primer key en esta tabla sería el ID. Después tenemos code servicio, el campo code servicio, donde guardamos el código del servicio que fue pagado, y esto tiene un foreign key de una tabla que se llama servicios, donde guardamos todos los servicios que ofrece el banco, y con datos básicos que pensamos que serían los más interesantes, que sería un ID que le damos y la descripción, que sería, por ejemplo, pago de factura y todo lo que sea. Después guardamos también la fecha, el monto y la cuenta. La cuenta también tenemos un foreign key a la tabla Bank Account referenciado al campo ID. Las transferencias también tenemos en una tabla que tiene como primer key el ID. Después tenemos la fecha, la cuenta débito y la cuenta crédito. Los dos campos de cuenta débito y cuenta crédito tienen un foreign key conectados relacionados al ID de la tabla Bank Account. Después el monto. Y por último tenemos la tabla de depósitos, donde guardamos el ID, la fecha, la cuenta y el monto del depósito. Como primary key tenemos al campo ID, y como foreign key tenemos al campo cuenta, que va conectado relacionado también al ID de la tabla Bank Account. Estas fueron las tablas que creímos necesarias. Podrían surgir algunos cambios, pero esto creo que ya fue necesario para lo que calculamos. Bueno, y esta fue toda nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.